logre esa fe inconmovible o esa experiencia trascendente, aunque no pueda definirla en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerá en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratará de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan. Y así, coherentemente con lo enunciado antes, declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, a que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. En un lugar enclavado en las altas montañas de la cordillera de los Andes, se juntaron más de 200 personas hace 50 años. La mañana es fría. Hay nieve acumulada en el piso. Es Punta de Vacas, lugar cercano a la Aconcagua, la cumbre más alta de los Andes. Allí hay cóndores que surcan el cielo límpido y mucho viento. Un paraje inhóspito. Es 1969 y un joven baja de las cumbres, habla a los concurrentes y la vida de ellos y muchos otros en estos 50 años cambió para siempre. Esa mañana gélida, aquel joven dio una arenga que duró no más de 20 minutos y comenzó todo. Nubes de plata en el horizonte. Voy galopando sin saber a dónde. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. 20 años atrás había terminado la más devastadora guerra, donde murieron 60 millones de personas. Se desarticuló el mapa en el mundo y vino una época de desorientación. Muchos querían no mirar los horrores vividos y otros no se podían despegar de las imágenes que recordaban. Bill Haley and his Comets. Vinieron los años 50. Los jóvenes, por primera vez, logran una independencia tanto social como económica. Irrumpen con fuerza y toman un lugar importante en la sociedad y los medios. Es un breve periodo de paz. Sin embargo, la bomba atómica era una sombra punzante y las potencias la ensayaban en distintos puntos del globo. Las detonaciones se cernían sobre la humanidad. Comenzó la Guerra Fría. Por supuesto, estaba como trasfondo la lucha entre las dos superpotencias que contribuían al aumento de la crisis, invocando las necesidades de la Guerra Fría. Ya no existían fenómenos aislados y nadie podía esconderse por remotos o profundos que fueran los lugares. Confirmó nuestra sospecha de que no existían puntos desconectados entre sí en el planeta y simultáneamente ocurrían cosas en los lugares más alejados, no obstante la diferencia de sistemas económicos o de sistemas sociales. En los 60 se abre la carrera por el espacio. Yuri Gagarin es el primer hombre orbitando alrededor de la Tierra y Neil Armstrong pisa la Luna por primera vez. La crisis de los misiles en Cuba pone al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Estados Unidos y Vietnam se enfrentan en una guerra mediática que crearía un tremendo impacto, especialmente en el mundo de los jóvenes. Se construye el muro de Berlín que separa a Alemania en dos. Nelson Mandela es encarcelado y Kennedy asesinado. Mao emprende la revolución cultural. Con fuerza explotan el racismo y el apartheid. Martin Luther King es asesinado. Igual destino sufre el Che Guevara en Bolivia y aparece el guerrillerismo en Sudamérica. En ese contexto aparecieron los primeros grupos de estudio nuestros, donde yo y otros amigos dijimos, esto se está complicando. ¿Cómo será esta crisis que está viviendo el mundo? ¿Cómo será la crisis que tenemos todos nosotros? Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo, y así se formaron los primeros grupos de lo que luego con el tiempo iba a ser el movimiento humanista. Cuando estos grupos nuestros empiezan a convertirse en movimiento y dan algún tipo de respuesta frente a esta cosa informe que era el hipismo y que eran esos fenómenos, claro, lo que más se caracterizaban eran los grupos nuestros, que tenían esa especie de consistencia, esa especie de militancia. 1, 2, 3, 4. It's a brilliant, folks. Entre los jóvenes cunde la necesidad de dejar atrás los valores de la sociedad establecida. Aparecen grupos cuya música llegará a todos los confines del planeta y se desarrolla el Festival de Woodstock. El hipismo en poco tiempo será un ícono fuerte que será seguido por miles. Comienza la búsqueda que se dividirá entre los que optarán por la guerrilla, las drogas o la necesidad de una inspiración mística. Explotando este fenómeno juvenil contestatario, por algún motivo una generación se despertó y empezó a presentar su propuesta de distintos modos, que los hippies por un lado, el guerrillerismo, que la droga, donde las heridas que se abrieron en aquella generación no cicatrizaron del todo y donde me da la impresión se produjo una suerte de corte histórico que siguió luego avanzando sin solución hasta el día de hoy, en donde se ha producido un abismo muy fuerte en la participación de las nuevas generaciones frente al mundo de los adultos. Con el paso del tiempo, esta dialéctica generacional se evidencia cada día más. Los movimientos juveniles de los años 60 y 70 se rindieron ante el capitalismo y los avances de la tecnología. Sin embargo, muchos seguían buscando respuestas al sentido de la vida. ¿Por qué los jóvenes pueden interesarse por este pobre pensamiento nuestro? Porque deben reconocer alguna verdad, no solo racional, sino vital. Es una cosa de supervivencia, de su propia existencia. ¿Qué quedó del hipismo? ¿Qué quedó del guerrillerismo a la usanza de entonces? ¿Qué quedó de las búsquedas místicas a Katmandú? Pero la diferencia está en que el movimiento sigue y crece y se desarrolla en el mundo. Esa es una gran diferencia. También en su origen debe haber habido grandes diferencias con los otros. El 4 de mayo de 1969, di allí mi primera conferencia pública. Era un día frío y hermoso. En aquella oportunidad se tocaron temas sobre el sufrimiento personal y social. Se habló de la violencia física, económica, racial y religiosa, y del cambio de actitud mental frente a los acontecimientos que ya se avisoraban en el mundo y que hoy son un hecho. Comprometido frente a esta realidad en el mundo, Silo comienza los grupos de estudio que propician el cambio simultáneo del individuo y la sociedad por el método de la no violencia activa. ¿Cuáles son los objetivos de su prédica? La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. Son estos objetivos lo que será el hilo conductor de la historia del movimiento y el mensaje de Silo, manteniendo una coherencia desde sus inicios. Ha pasado ya tiempo y cada día me convenzo más de que lo dicho en aquellas oportunidades era correcto. Está claro que a nivel mundial el desorden avanza cada vez más y avanza también instalándose a nivel personal en nuestros corazones y en nuestras cabezas.
También podemos decir que, como una nueva paradoja de sistema, no obstante este desorden, no obstante la crisis general de las instituciones, por primera vez estamos en condiciones de cambiar el ritmo de los acontecimientos. Hermano mío, cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás.